Gracias, Clara, muchísimas gracias. Qué lindo es, muy lindo, Total Vez. Clara está en el Paseo del Corta, muchas gracias. Buenas tardes, Paulino, ¿cómo estás? Enorme placer, María Laura, ¿cómo igualmente, estás? Igualmente. Buena semana, buen lunes, buen arranque de semana. Igualmente para vos. Bueno, a ver, durante el programa sucedió la renuncia de José Luis Esper a la Comisión de Presupuesto. Digo porque no llegó a pasar un solo día de su renuncia a la candidatura y entiendo que se están precipitando los hechos tan esperados por muchos miembros incluso del gabinete de Milei. Sí, yo creo que estamos asistiendo al final político de Esper y probablemente se ha convertido casi en un muerto civil, digamos. Definitivamente va a tener que dar explicaciones en la justicia. El adelanto a esta hora, te diría María Laura, sí, según la información que manejamos, es que Esper va a pedir el miércoles formalmente ante el Pleno del Congreso y del recinto de la Cámara de Diputados licencia hasta el 10 de diciembre. Por tanto, es probable que Esper no vuelva a la Cámara de Diputados de la Nación, que lo tuvo como protagonista hasta ayer nomás, presidiendo inclusive la estratégica Comisión de Presupuesto, que por cierto no alumbró ningún presupuesto bajo su presidencia, porque el gobierno no tuvo presupuesto estos 2 años, y tampoco lo hará bajo su conducción de cara al 2026, si es que finalmente hay presupuesto y hay consensos con la oposición, con la que inexorablemente el gobierno, por una cuestión de números, va a tener que trabajar. A ver, lo que hizo Esper no nos escapa que se trata de una decisión del gobierno de que no hubiera presupuesto y él cajoneó todas las digamos, propuestas y todas las presiones para que lo hubiera. Ahora, esto que estás adelantando, que puede pasar en las próximas horas, es muy fuerte porque implicaría que Esper ya no vuelve al Congreso a nada. Exactamente. Yo creo que el gobierno resigna una voluntad, resigna una mano, dando cuenta de que ya las batallas que tiene por delante con esta composición del Congreso solo van a ser administradas con acuerdos políticos que trasciendan al PRO y que incluyan a los gobernadores acuerdistas y que no alcanza con los propios, porque hasta acá ha sido sistemática la cantidad de derrotas a las que ha asistido el propio oficialismo nacional. Bueno, a ver, lo que sabemos es también a partir de lo que le pide el Fondo Monetario, le pide el gobierno de Trump, le pide el expresidente Macri, es que se trata a partir de ahora, después de las elecciones, de una composición política distinta. Pero separar a Esper directamente del Congreso, que sea una decisión que la presente Esper, supongo que por presión del gobierno, es fuerte de enterarse, Esper, es muy fuerte. Digo, imagínate Esper en el recinto el miércoles en medio de todos los debates que se vienen, entre ellos un pedido de interpelación a Karina Milei, entre ellos la idea de incluso un pedido de interpelación al jefe de gabinete Franco, si fuera el caso, o las restricciones a la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia en la Argentina, que condicionarían eventualmente, si el gobierno no logra mantener el veto, la segunda parte de la gestión del presidente Milei. Él va a ser el centro de todo lo que pasa el miércoles en el Congreso, sentado en su banca. Solo con el hecho de estar sentado va a ser el protagonista, excluyente. Absolutamente. Lo que me pregunto es, desde que ahora el fin de semana, el sábado, el presidente Milei avala la frase de Esper, no me bajo nada, todas las veces que dijo que de ninguna manera lo iba a correr a Esper, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el detonante, teniendo en cuenta que todos los ministros del gabinete, o la mayor parte de los ministros del gabinete, más las presiones de la oposición, más las presiones de Mauricio Macri, más infinitas presiones y decisiones y gente que no quería que estuviera Esper? ¿Quién le dijo a Milei que no esté Esper y lo convenció de pedirle que dé un paso al costado? Bueno, me consta que en Entre Ríos se lo pidieron cuando estuvo el sábado en Paraná. Me consta que en Santa Fe se lo reclamaron. Claro, pero eso es anterior. Él seguía sosteniéndolo. No, posterior, es el sábado. El sábado él dijo, avaló a Milei diciendo no me bajo nada. Fue el mismo sábado. El mismo viernes por la noche. El viernes por la noche es cuando aparece el tuit, en el día en el que todos ya teníamos la información, porque daban cuenta en el oficialismo, ministros, funcionarios, de que Milei estaba viernes a la noche, tenés razón. Viernes a la noche, todo el mundo ya suponía lo que se suscitó en el día de ayer que iba a ocurrir. Y sorprendió que pusiera no me bajo nada a Esper. Bueno, eso sorprendió a propios y extraños, a tal punto que, fíjate la reacción hoy, ayer ni bien se conoce el tuit de Esper, todo el mundo sale con la peluca amarilla
de Santilli a militar a Santilli. Todo eso estaba armado el viernes. Claro. Se armó el jueves por la noche, entre el jueves por la noche y el viernes al mediodía. O sea, vos lo que decís es que Milei lo decide por la cantidad enorme de presiones, no por una en particular. No había margen. Milei, creo que fue fruto de una negociación entre ellos, entre Esper y Milei. Se conocen hace muchos años, tienen cosas que perder ambos. Supongo que Esper no se va a su casa sin más, en el contexto en el cual ha transcurrido la vida política del propio José Luis Esper desde el 19 hasta acá. Buen entendedor, pocas palabras. Dicho esto, el presidente yo creo que toma una decisión con astucia, es el mal menor, pero no hay duda que es el mal menor. Era imposible transitar una campaña 3 semanas más con cosas que todo el tiempo Esper tenga que desmentir de sí mismo del día anterior, ¿no es cierto? ¿Es una decisión con astucia o ya no podía tomar otra? No, no podía tomar otra, inevitable. Era inevitable, porque correcto. no da la impresión de que es la astucia del presidente. No, la astucia debió estar antes, no poner Esper, Claro. que se lo reclamaron muchos. Claro. Esta es la campaña donde está Agustín Romo, por ejemplo, de las Fuerzas del Cielo. Con la peluca de Santilli. Claro, después hay una convocatoria del Gordo Dan donde aparece, ahí está el Gordo Dan, inclusive, Daniel Parisini, que vuelve a la escena porque van a tener un rol importante en el Movistar Arenas hoy. Sí. Es una decisión también de Milei recomponer con el lazos con Santiago Caputo para generar cierta mística que uno está viendo en las últimas horas en redes sociales, donde Fuerza del Cielo se había casi apartado, estaba casi prescindente. Hoy, a propósito, también va a tener alguna participación Manuel Adorni, porque va a intentar equilibrar entre Karina Milei y Santiago Pero cuando Caputo. estamos hablando de Esper, hay 2 frentes. Está el frente interno, que es el que vos estás contando. A ver, todos se están prendiendo ahora a sostener la candidatura de Santilli de una manera organizada, coordinada. Milei tratando de volver a generar unión en su interna. Pero ¿cuánto pesa la presión de afuera, la presión del gobierno de Estados Unidos, del expresidente Macri, de la oposición? Un montón. A ver, Esper nunca debió ser candidato porque ya la lógica post 7 de septiembre había cambiado, pero nunca debió ser candidato porque no era el elegido ni por Karina ni por Santiago Milei, Santiago Caputo, fue una decisión excluyente y personalísima de el propio presidente para con alguien que ha destratado al sistema político y que está sintiendo los efectos por estas horas. Es alguien que solo puede sentarse a hablar con un militante libertario como Anhelo el sábado en la radio. No podría exponerse a una entrevista. De hecho, le pasó con Pablo Rossi, con Santiago Fioriti, con Feynman esta tarde. No podía confrontar con un periodista. Podía ir a una charla de amigos de café con un militante, no otra cosa. Y eso es lo que ocurrió, y allí lloró, allí tuvo contradicciones, allí dejó en evidencia incluso contradicciones del propio gobierno, cuando asemejó todo lo que le pasa a él a la operación respecto a las supuestas coimas que terminaban en Karina Milei o en su defecto a la situación de la criptomoneda, la cuestión Libra, digamos, que me parece que empezó un derrotero que puso al gobierno a correrla de atrás desde mediados de febrero de este año, sin poder tener la centralidad que había ostentado hasta entonces. Pero vos fíjate que cada escándalo es más importante que el anterior, ¿no? Porque el tema Libra quedó chiquito al lado del caso Españolo, el caso Esper deja chiquito el anterior. Definitivamente, y ese es un problema. Y ese es un problema. Así que bueno, nos vamos a meter de lleno en toda esta historia. Insisto, tiene múltiples capítulos todavía por delante. 3 semanas cortas y largas en simultáneo de cara al 26 de octubre. Exactamente. Así que será un placer reencontrarnos mañana. Muy buen almuerzo, señores. Gran programa como siempre. Gracias, gracias. Buen programa para vos, Paulino. Y el color le queda muy bien. Pues todo le queda bien a usted, pero el color me gusta mucho. Usted es un amor y es una persona muy, muy educada con todo el mundo y eso es una de sus mejores virtudes. Gracias. Nos reencontramos. Buen programa. Enorme placer, recíproco.